En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola, hola, queridas amigas y amigos. Les habla Edgardo Fogel. Les envío pero un tremendo abrazo. Estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MCA Canal. Les envío muchos cariños, esperando que estén excelentes y como siempre agradeciéndoles con, con del corazón todo el aporte que ustedes hacen, los comentarios. Así que muchísimas gracias. Hemos crecido mucho gracias a ustedes y gracias a la inspiración que transmiten. Estamos todos en este camino de despertar, de crecimiento. Estamos en un proceso de transformación muy grande, muy potente. Hay mucha luz, mucha gente despertando, pero también, sin duda, existe el otro lado del polo, mucha oscuridad, mucho miedo, sin saber qué puede pasar, cómo, con incertidumbre. Y por eso que este programa intenta hacer un aporte constructivo a este proceso de transformación. Y bajo ese punto de vista, hoy tenemos una súper invitada, una invitada chilena. Ella está en pantalla, Francisca Fuenzalida. Ella es periodista de profesión, tiene una gran experiencia en comunicación, en magíster en escritura y guión, en Los Ángeles de cine, en magíster en comunicación estratégica también, acá estudiando acá en la Universidad de Chile. Y su carrera la ha hecho en guión, producción, dirección de cine, televisión. Ha escrito acá en Chile muchos guiones para series de distintos canales de televisión. Ha escrito también series y largometrajes para Netflix y otras redes muy potentes. Es que diría, una carrera muy exitosa, muy profesional en el campo de las comunicaciones y también muy creativa. Pero hoy no vamos a hablar solamente de eso, sino vamos a hablar de... Francisca nos va a contar una tremenda experiencia que ha tenido este último tiempo, que yo creo que nos va a servir a todos de buena forma. Quizás nos puede estar pasando sin saber. Yo diría que es una experiencia mística. Así que, Francisca, muchas gracias y bienvenidos a Conversando en Positivo. Gracias, Edgardo, por invitarme. Sí, es verdad lo que dices de esta experiencia mística, yo no me la esperaba. Cuéntanos, Como tú perdona bien que te dices, interrumpa, pero cuéntanos un poquito un periodo previo a tu experiencia, porque tú hablas que de alguna forma te conectaste con Nabil, ¿no? Con Neville Goddard, pero ya desde antes. Entonces, quizás me gustaría que nos puedas contar un poco cómo fue tu despertar y cuál ha sido el aporte que te entregó antes de esa experiencia Neville Goddard. sí. Mira, bueno, como tú bien dijiste, yo me he dedicado toda mi vida al cine y a la televisión. Eh, los primeros trabajos que tuve en Chile desde que llegué de Los Ángeles, de California, fue en los reality, imagínate, en el reality de Canal 13, en el reality de La Fama y ese, en el primero, ahí estaba yo. Claro, claro. Y sí, imagínate, es una vida completamente dedicada a eso y después a sacar historias, telenovelas. Creé varias telenovelas y hasta hace poco, digamos, o sea, ahora estoy trabajando más para el extranjero en la parte de las historias, porque esa es mi carrera, digamos, Claro, lo claro. Y que además que hago. se ha abierto mucho también, ¿no? Con Netflix y todas Sí, las posibilidades de generar películas y de todo. sí, eso es maravilloso, porque ahora los guionistas trabajamos en equipos internacionales, entonces trabajamos con gente de otros países y es como que se te abrió el mundo de repente con la pandemia, con Mm. todo lo malo que fue. En la parte positiva fue el trabajo online, que a todos nos abrió muchas posibilidades. Sí, y lo Y otro, eso, disculpa Francisca, lo otro que se han abierto tantos temas también, ¿no? En los guiones, en Netflix, ya no hay topes de temas y de apertura.
Es cierto, se ha abierto, bueno, es que todos los géneros también se han ido mezclando, entonces eso permite ahora que haya mucho más libertad. Y también la gente ha visto tanta televisión que siempre busca lo nuevo. Así que en ese sentido siempre están experimentando. Pero Claro, claro, lo que yo te vengo a contar no es de mi lado de guión, sino que no, fue por eso, algo por eso. muy fortuito, muy partió de manera muy como accidental, la podríamos llamar, aunque ahora mirando hacia atrás, yo digo, no fue tan accidental, porque partió también todo relacionado con una productora argentina de películas, de hecho, con la que yo estaba trabajando, que se llama Paola. Ahora puedo decir el nombre y en realidad después te voy a contar por qué. Pero bueno, Paola y yo estaban, Paola productora, muy famosa en Argentina, con un gran éxito internacional. Estábamos trabajando en una película para presentarla a un canal de televisión en México, de hecho. Y estábamos hablando, así poniéndonos de acuerdo de cómo iba a ser la presentación. Y esto era un viernes, ponte tú. Ella tenía la reunión el lunes y el domingo yo me entero por Facebook, por el muro de Facebook, que esta chica está muerta. Y realmente como que me quedé en shock, porque básicamente vi una vela en el muro que decía Descansa en paz, Paola. Y yo miraba mi WhatsApp y yo decía, pero la tengo aquí en el WhatsApp y la reunión es el lunes, no entendía nada. Entonces, llamé a a la productora argentina, una que vive en Chile, yo dije, tiene que saber ella qué le pasa. Claro. Entonces la llamo y me dice que Paola se murió trotando de un ataque al corazón, así, trotando cerca de su casa. Y ahí yo hago algo que en realidad nunca en mi vida había hecho. Yo creo que fue producto del shock, pero también ahora que lo pienso fue porque había leído yo otras cosas acerca de muertes así como violentas o accidentales. Pero bueno, como sea, eso reaccioné de la manera que reaccioné y en el fondo fue que le prendí una vela y le hablé a ella porque habían pasado horas, digamos, desde que ella estaba realmente fallecida, porque la vi básicamente el muro en el momento de haber pasado un par de horas nomás. Y entonces le prendo una vela y hablo con ella como si te estuviera hablando a ti, Edgardo. O sea, básicamente le doy instrucciones. Le Bien, digo que perdón, está perdón, la vela fue te salió así espontáneo encender una vela y conectarte con la chica que había muerto. totalmente espontáneo. Yo creo que seguía en shock. Entonces fue, claro, le prendo una vela y le hablo, pero le hablo como que le hablo. Claro. Entonces le digo, Paola, así, Paola, tú te acabas de morir de un ataque al corazón, estabas trotando, como que le hago un recuento, te estabas trotando, no te preocupes, porque yo he leído, se lo digo así todo tal cual, yo he leído que cuando hay muertes accidentales violentas, la persona queda muy desorientada. Pero no te preocupes, porque me han dicho, y con todo lo que he leído, que tienes que buscar una luz brillante, y tú déjate llevar, siéntete en paz y no te preocupes que yo voy a mandar a mi abuelo a que te venga a buscar. Entonces le hablo ahora a mi abuelo, le digo Tata, con nombre y apellido, mira, le presento a Paola, no, si todo era delirante, presento a Paola, tanto, tanto, Paola, este es mi abuelo, mira, mi abuelo te va a llevar, tienes que dejarte como que fluye con el coso, no te resistas, tienes que salir de esta, y bueno, y así dándole como direcciones a los dos, uno a mi tata y otro a la Paola. Bueno, lo hice más o menos por una hora, como con harta intención, después recé un poco, le puse harto empeño. O sea, tú tenías, Y perdón, tú tenías cierta información entonces antes de cómo se manejaban estos temas un poco, ¿no? sí, sí, yo había leído mucho de estos temas porque se había muerto hace como 7 años ahora un amigo que fue un caso muy famoso. Lo asesinaron, lo asaltaron en la bomba Copec. Fue un caso que salió en todas las noticias y lo mataron de unos balazos hace 7 años en una bomba. Y de manera muy trágica. Y ahí yo también quedé como en shock por el tipo de muerte y me dediqué a investigar mucho. Yo creo que eso quedó en el subconsciente.
todo lo que leí. Debe haber sido eso, porque si no, no, Sí, porque es si no, raro que, no te hubiera fluido ahí. claro, entonces, como había leído, esto sale en ese momento y, bueno, y después lo dejé, hice lo que me nació y después seguí trabajando en mis cosas, haciendo los proyectos que tenía que hacer, etcétera. Y resulta que 3 días después de esto que había pasado, era mi cumpleaños y una chica, una amiga mía, que yo había mentoreado 2 años para que ella terminara un libro, que es una de las cosas que hago también, hago mentoría para memorias y autobiografía, me llama para saludarme por el cumpleaños, así en Zoom, como estamos los otros dos. Yo llevo trabajando con ella, llevaba 2 años. Y yo la verdad no le creía mucho el asunto de la mediumnidad. No se lo podía poner en duda porque era básicamente mi alumna, pero Sí, pues. tenía como que, sí, seguía yo escribiendo, pero realmente no tenía mucha... Pero la estabas mentoreando con ese tema, con un libro de ese tema. Claro, claro, con un libro, pero por mucho que saliera su vida completa, yo estaba muy lejana a ese tema, entonces no, realmente no, No con te la mano en el enganchaba. corazón, realmente no le creía. Entonces, no es que no le creía a ella, no creía en general en el asunto de Mm. la mediunidad, como que en el Escéptica. tema. Mm. Sí, sí, no es que en ningún caso la ponía en duda a ella per se, ponía en duda como el mecanismo, el tema en general. Bueno, Y entonces, y nunca había pasado nada, por supuesto, con ella, menos, sino que era solamente una reunión una vez a la semana donde ella me pasaba sus escritos, yo se los corregía y se los entregaba. Y esa era la reunión. No estábamos hablando de los espíritus, no, estábamos hablando de su vida y de cómo contarla de la mejor manera. Eso era. Entonces, ella me llama para el día de mi cumpleaños, que eran 3 días después de esto, y estábamos de lo más bien hablando, o sea, como, ¿qué vaya a hacer para tu cumpleaños? Voy a hacer esto, ¿cómo va el libro? En esa, y de repente me dice, Francisca, alguien quiere hablar contigo. Y yo, como que no, como nunca habíamos vivido esa situación, le digo, ¿pero cómo? ¿Quién? Y me describe a la chica. Y cuando me la describe, yo de inmediato sé que es Paola. Por Perdona, lo, alguien quiere hablar contigo en otros planos, para que las personas claro, entiendan, claro, sí. alguien está aquí conmigo y quiere hablar contigo. Quiere hablar contigo. Y cuando me la describe, claro, yo de inmediato sé que es Paola por la sonrisa que me dice, por cómo por lo que dice. Y ahí por primera vez digo, le creí. Primero le creí que era medium, porque ella no tenía ninguna información de nada. Mm. Y después creí en la mediumnidad como todo esto, porque después seguí en varias sesiones que ya te contaré. Pero para mí también fue muy impresionante, porque lo primero que me dice Cata, sin saber nada, me dice, esta chica viene a agradecerte porque fuiste una de las pocas personas que rezó por ella. Me imagino que en el minuto, ¿no? Lo más probable es que después haya sido otra cosa, pero en el minuto, y porque tu abuelo la vino a buscar. Entonces ahí yo quedé bien como impresionada, porque es bien específico lo que me dijo. No me dijo te viene a saludar, me dio los dos datos súper ¿Y específicos que no tenía por qué saber. tú no le habías contado nada a ella antes de tu A abuelo, nadie, nada? ni siquiera a mi marido, se me había olvidado. Era como que fue tan como fuera de lo que hago que fue como hice algo y después se me olvidó. Como no le había contado a nadie, se me había olvidado. Y claro, y ahí me impresioné mucho, porque creí primeramente en sus capacidades y creí también en el tema esto como mediunidad. Y además, extrañamente no me dio miedo, sino que me dio curiosidad. Empecé a preguntarle cosas a Paola, preguntarle cosas de cómo era el cielo, que dónde estaba, que cómo nos veía. O sea, como que tuvimos me acuerdo ese momento, tuvimos una conversación fluida, así como, ahora aprovechemos que estamos en esta. Todo a Em, través de la otra persona. Sí, todo a través de la medium, sí. Pero lo que tiene que entender la gente, porque muchas veces me pregunta, pero bueno, ¿es a la medium a la que le hablan? La verdad es que no, porque la medium es un canal entre la persona del más allá, digamos, el ser que ya desencarnó, y la persona que está acá en la tierra. Porque yo una vez le dije, Cata, sabes que yo
mira, no quiero hablar con esta persona, pues ya estaba un poco cansada, conéctate tú. Y me dice, pero Francisca, si la antena eres tú eres la persona que convoca, son tuyas las relaciones. No es como, de hecho, es más, ella cuando quiere conversar con sus seres queridos tiene que ir a otra medium. Ella no puede hacerlo para ella. O sea, como que tiene que ir a otro. Sí, Es como así son las reglas. sí. Sí, yo lo había escuchado también eso en un festival que hago, MCA Festival, en la estación Mapocho, y vino una señora mexicana, y justamente, no, perdón, un señor, y se le había muerto un hijo, y a través de otra persona justamente se pudo conectar con el hijo, y ahí generó ya todo un proceso y ayudaba a otros. Parece que es un poco como tú planteas, porque si no hay como un enganche emocional cuando es muy directo, ¿no? Y no funciona así, hay como reglas específicas en el cielo de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Ya, porque después de que pasó esto con Paola, y bueno, y que le pregunté muchas cosas, ¿ah? Fui muy curiosa. Y después quise conversar con mi amigo Joaquín. Dije, voy a aprovechar el que se murió en asesinado, porque dije, voy a preguntar cómo está él y pude hablar con él también. Me dio recados para sus hijos, a los que tuve que llamar, de hecho, y fueron tan certeros que yo hablé con la mujer, con su señora, digamos, y le tenía un recado al chico, digamos, a su hijo chico, que está en la universidad en el fondo, que le decía, estudia algo que te guste. Ese era el recado. Y yo dije, bueno, sí, estoy molestando a mi amigo Joaquín, preguntándole muchas cosas mías y del mundo y de Chile. Lo mínimo es que que le llegue recado a su familia. Entonces, hablo con la señora y le digo, hoy tengo este recado para este chico, y este es el recado. Tienes que estudiar algo que te guste. Y la mujer, o sea, la mamá le dice al niño, oye, este es el recado. Y se, como que, no sé, se produce un alboroto que yo siento por aquí, por el Zoom. No estaba solo ella. O era, y, y me dice, no me cree el niño. No, como que, por favor, dile tú en persona esto. Y yo le digo, le repito el recado, el chico tampoco creía mucho, pero resultaba que él estaba pensando en cambiarse de carrera. Estaba muy acomplejado, estaba muy complicado con lo que estaba estudiando y tal vez esto era lo que necesitaba escuchar. Por eso fue tan Es como, sorpresivo, así. sí, tan sorpresivo. Por algo se lo dijo. Mm. Entonces ahí uno vuelve a confirmar y dice cosas que uno no entiende, que tiene que decirlas de manera literal, la otra persona sí las entiende. ¿Y tu abuelo, tú tuviste certeza que ayudó a Paola Sí, en, sí, en sí, sí. su, en su equilibrio, ¿no? Porque cuando uno entra, digamos, desencarna, entra a un plano astral poco bajo, ¿no? Y ahí como que requiere un poquito de ayuda, ¿no? Sí, de hecho Paola dijo que le había tomado la mano, o sea, cuando entregó un detalle así como ese detalle. Sí, no me dijo más que eso, no me dijo muchas cosas de que había hecho mi abuelo, dijo que había venido a buscarla y que la había tomado de la mano. Esa fue como la información. Efectivamente, cuando yo le pregunto a Paola que dónde estaba, y bueno, y también a Joaquín y todo, ellos me dicen que, bueno, Paola, que era la más reciente, digamos, porque Joaquín era hace 7 años, me dice que están en una especie como de hospital, como de un centro de convalecencia. No sé si llamarlo hospital, pero es como que se están recuperando, como están descansando, una cosa Mm. así, limpiándose, eh, evaluando su vida también, ¿ah? Porque ella me Claro. dijo que estaba evaluando cosas de su vida, que había hecho, por qué las había hecho, como muy tranquilamente, pero haciendo como un repaso personal. No me habló de imágenes y que vio toda su vida, no, me hablaba como más de, tal vez ya las vio y lo que ella me estaba contando es como que ella estaba trabajando ciertos aspectos de su vida que, que consideraba que tenía que trabajar ahora, una cosa así. Más que nada porque ella era muy trabajadora, muy, bueno, trabajólica podríamos decir, pero muy exitosa. Entonces, lo que me decía fue súper particular. Me decía que ella estaba preguntándose por qué no se había dado tiempo para tomar un café, disfrutando el café. Porque nunca tenía tiempo para Ah, nada. Mira la mm. tontera, mira lo Sí, específico, así me lo dijo.
Pero qué importante, porque eso pasa hoy día constantemente, que se nos pasa la vida corriendo, corriendo sin sentido. Quiero hacer un acote de lo que tú estás diciendo, que puedan conectarse con la película Nuestro Hogar, del chico Javier, porque realmente es tal como tú dices, ahí, digamos, se ve el hospital de almas, las almas llegan heridas, resentidas, y pasan por un proceso de sanación, y después ya empieza un trabajo de cada alma, de servicio, de evaluación, como tú estás planteando, y después de retorno si es que quieren. La recomiendo que la vean porque es como Francisca lo está planteando. Sí, es verdad en el sentido de que ahora que me acuerdo, Joaquín decía que él ya estaba en servicio, porque me dijo a las personas que quería cuidar, que era su familia, pero y esto para mí también fue una sorpresa, fue un shock. Me dijo que también estaba cuidando a aquellos que lo habían asesinado. Ahí quedé yo así como, no puede Wow. ser, pero que estaba tan evolucionado que decidió proteger a esos chicos, porque eran adolescentes, eran niños. Bueno, ahí yo dije, Claro. bueno, esto es demasiado, sí, sí, Y que, así es. claro, porque ahí se supone que uno empieza a tomar más comprensión de que somos seres espirituales, seres infinitos, que somos un alma, y que ahí y acá en la Tierra se nos acaba, digamos, esa historia personal y ya vemos la película distinto. ¿Qué te decía Paula? Cuéntanos un poco de tantas de las conversaciones que tuviste con ella. Paola, sí, sí, sí. Paola, sí. El, mira, una cosa que me sorprendió bastante es que dijo que nos veía como lucecita en un manto negro, que nosotros con la medium, Catarina, que estábamos despiertas, éramos dos luces en la oscuridad. Bueno, todas las personas que están despiertas son luces, pero ese fue como el término que usó, como un mar de oscuridad con luces, con pequeñas luces. Mm. Y bueno, mi maestro Neville Goddard también me había hablado después. Lo que pasa es que después yo termino hablando con un maestro que yo quería hablar. Paola también bueno, ellos me contaron también ciertas cosas de que yo iba preguntando, porque con Paola, por ejemplo, hablábamos mucho del negocio en lo que yo estaba, digamos, porque las dos veníamos del mundo audiovisual. Claro. Entonces yo le podía pedir consejos a ella. Y esto es bien raro porque la gente que yo ahora he ido aprendiendo con Cata, esto que te contaba, sanación con seres queridos, que Mm. empezamos, hicimos un curso que nos fue increíble, la gente estaba muy llana a aprender, la gente nos dimos cuenta, sobre todo yo, que era la que había iniciado todo esto de la reconexión, no sabe que puede pedir consejo y específico, un consejo muy puntual para un problema que está sufriendo de cualquier orden, económico, con los hijos, familiar, a su ser querido. No, no es como que llegan y creen que el ser querido está mal. De hecho, es uno el que está mal, el ser querido está increíble, lo Mm. está pasando bastante mejor que uno. Entonces, al revés, porque yo le decía, Paola, te estoy incomodando si yo pienso en ti o te llamo, porque ya hablaba la segunda vez, la primera vez fue así, porque ella partió y fue muy así. Pero la segunda vez le pregunté, oye, ¿hago esto o no lo hago? Porque yo quería un consejo laboral, imagínate, laboral específico. Y me dijo, si yo te ayudo, yo me ayudo. Eso me dijo. O sea, como Claro, que claro, estaba haciendo un servicio. claro. Sí, Entonces fue bien increíble. claro, claro. Se muestra siempre también, tal como tú dices, que en el fondo el desarrollo de conciencia, uno tiene que también estar como ayudando a otros y se va haciendo ahí la pirámide hacia arriba. Entonces es fundamental lo que tú planteas, que uno tiene que trabajar en el servicio, hacer un aporte con lo mejor que uno tiene a otras personas, bueno, y tal, y en esa forma mejor todavía, si desde otro plano pueden estar aportando. Bueno, entonces la conexión no se puede hacer en forma directa, ¿no? Tiene que ser con un medio, ¿no? En general, sí, sí. Ahora yo he descubierto que uno puede pedir em, algunas señales o consejos, por ejemplo, y esas preguntas, esas respuestas te pueden llegar como
en canciones. Generalmente yo cuando pido alguna señal, en canciones, fíjate, en la letra de canciones, como que ahí sí me llegan. O a veces me ha pasado algo muy loco que a veces a través de amigos, lo que me dice el amigo es como si estuviera inspirado. O sea, como cuando uno dice, uy, esta persona como que no es ella, digamos. Claro, tal cual, pues, no es ella, digamos, lo están usando como un vehículo. Claro. Entonces eso me pasa. Pero si uno quiere tener una conversación, así una comunicación en extenso, porque es un problema delicado, o simplemente porque quiere hacer las paces con esa persona, a veces hay cosas que, perdones que no se dijeron y que como que se necesitan decir, claro, no, eso tiene que ser a través de una medio. Cuando, sí. Ahora, tú hablabas de alguna forma de la sanación con los familiares. ¿Cómo siempre va quedando muchas heridas de repente entre familiares, entre amigos, que es importante sanar eso, ¿no? Limpiar. ¿Cuál es la importancia de eso? Mira, generalmente la importancia es para la persona que queda en nuestro planeta, digamos, acá, Sí, nosotros, porque los seres fallecidos ya perdonaron todo, están en otra evolución, dimensión. tienen, claro, tienen otro acceso también a la información y entienden ahora que estábamos en un proceso de evolución, entienden cuál es el proceso evolutivo de la Tierra, entienden las reencarnaciones y los procesos que se tienen que hacer. Entonces ellos no es que estén enojados con el familiar, para nada. Ellos ya, como que la mente, la conciencia se les abrió automáticamente estando allá. Entonces no, pero el familiar que está acá sí necesita escuchar ese perdón, el de acá, digamos, Mm. porque a eso le va a ayudar. Y entonces en las sesiones que yo he visto, bueno, en el taller que hicimos, porque en las sesiones cuando son individuales yo no estoy en la sesión porque es privada con la medium, pero cuando hicimos estas sesiones grupales en el taller, las sesiones grupales de mediunidad, bueno, la gente es súper buena en general. Yo creo que si tenemos oscuridad es porque quizá un grupo reducido y que hace mucho ruido y mucho daño, pero la gente en general yo siento que es buena gente Tú has- y apoya. sí, es cierto. Tú has escuchado dentro de tus experiencias, porque por lo menos sale en el libro tibetano Los Muertos también, por ejemplo, que la importancia de cuando una persona se vaya con muerte física, que es importante transmitirles vibraciones positivas, de alegría, porque lo sienten como 10 veces más. Entonces, si uno lo está llorando constantemente, con pena, esa alma también lo siente. No sé si eso lo has Sí, podido ver y conversar. sí, totalmente. Lo siente mucho más, todas las emociones son mucho más intensas. Entonces, la idea, si la persona quiere comunicarse con su ser querido, le puede prender una vela por 11 días, siempre en las mañanas. Eso también yo no lo sabía, lo he ido aprendiendo. ¿Por qué? Porque en la noche, como nosotros somos estas ampolletitas, eh, también están los malos espíritus, el bajo astral, es verdad, y andan como revoloteando, así como buitres, literalmente. Y yo tampoco sabía mucho de la parte negativa de esto, que también me ha pasado, así que también voy a contar. Entonces no es bueno prender la vela en la noche, es mejor en las mañanas y rezarle al ser querido, rezarle si es que es católico o el rezo que sea, digamos, que hay que tirar buena onda, ¿eh? Ese es el propósito. A mí me sirve más un rezo porque esto es más en la religión que me queda más cerca, digamos. Pero vale cualquier petición desde el alma. Y conversemos un poco de Neville Goddard. Digamos que él fue un gran maestro, nació el año 1905 hasta 1972, es metafísico, escribió muchísimos libros que impactaron a mucha gente: El poder de la conciencia, Sentir el secreto, El poder de la imaginación, Todas las cosas son posibles, El secreto, parte, digamos, de ahí parte después El secreto, El poder de tu mente subconsciente y La mente es tu fortuna, etcétera. ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes y después cómo conectaste con él? Que tan potente poder conectar con un maestro así. Sí, mira, yo venía estudiándolo hace 10 años
y me leía el libro Sentir es el secreto, que es como su ícono, pero muchos más también, todos los que tú leíste. Y escuchaba el audiolibro y entonces hacía los ejercicios y después se me olvidaban y volvía de nuevo. Entonces era como una relación así, eh, como no tan estable, por decirlo. Pero a mí sí me había resultado bastantes cosas del secreto, o sea, yo ponía en práctica la ley de la atracción, pedía cosas, sí se me materializaban, pero no tenía, yo seguía teniendo muchas dudas, porque era muy como veleidoso el proceso, por decirlo, o sea, habían cosas que a uno que se concretaban, a mí en general yo descubrí que a los 2 meses se me concretaba algo. Claro, si era algo demasiado grande, Claro. me tomaba mucho más tiempo, pero si era algo muy específico y que yo lo quería mucho, eran 2 meses más o menos, en mi caso, lo que me toma. Y bueno, entonces había estudiado mucho eso con Neville. Y de repente, estando en esto de estar conversando con Paola, después con Joaquín, se me prende la ampolleta, no sé por qué, y en enero, porque esto todo fue hace poco, Sí, pues muy yo poco. decido llamar a Neville Goddard, que como tú bien dices, es un maestro de la metafísica a quien yo había estudiado, como te decía, 10 años. Pero los últimos 2 años yo lo ponía en el auto todo el rato, así como el audio. Claro. Em, entonces, claro, quizá este maestro apareció porque yo ya estaba muy ahí, como muy Resonando, pendiente, claro. digamos. Claro, claro, no es que yo dije, voy a llamar a Sócrates y aparece. No, o sea, había una cercanía donde yo estaba haciendo esos ejercicios y estaba constantemente pensando en cómo implementarlo. Entonces, lo llamo, me comunico con él a través de la medium y efectivamente aparece. La medium no sabía nada de Neville, de este maestro. Entonces yo empiezo a preguntar cosas, pruebas de vida que se llaman, que son para darme cuenta si era o no era, porque yo también quería saber. No, aquí no era mi desconfianza en la medium, mi desconfianza era del espíritu, digamos. Quería saber realmente si era o no era. Entonces empezamos yo empiezo a pedir pruebas y la medium me dice, yo le pregunto, ¿cuál es el color de piel que tiene Neville? ¿Cuál es el color de piel que tiene Abdullah, el maestro etíope de Neville? Porque yo sabía que esas eran preguntas claves. Entonces me dice, mira, me dice, lo veo cobrizo a Neville. Y yo sabía que era así porque viene de Barbados y en Claro. Barbados no es piel blanca, sino que es sí. Entonces, y le pregunto, ¿y Abdullah cómo lo ves al maestro etíope? Y me dice, bueno, yo lo veo como de color, digamos. Y él, bueno, de alguna manera en Etiopía la gente, por lo menos el maestro Abdullah es de color negro, entonces sí, yo dije ya, ok, tengo al menos 2 pruebas. Y después seguimos conversando de si estaba en Nueva York y cómo lo que él había hecho en Nueva York, en dónde había trabajado, cómo era Barbados, bueno, y muchas cosas para poder ir probando y la cosa es que resultó que estaba bastante cerca. Entonces yo ahí me pude relajar un poco más y preguntarle las cosas que quería preguntarle acerca de la metafísica, acerca de cómo de cómo funcionan las leyes universales y temas como de conocimiento universal en el fondo. Aquí yo no iba a preguntarle, oye, ¿cómo soluciono el problema de guión X o cómo negocio un Claro. contrato? No, yo quería las grandes preguntas, ¿por qué estamos aquí? Eh, ¿Cómo es esto del proceso de evolución? ¿Qué me voy a encontrar al otro lado? Esas cosas, como ¿Y, cosas grandes. y qué nos puedes regalar de todo lo que has ido aprendiendo? Bueno, a ver, espérate, es que hay tantas cosas. Bueno, Neville dijo lo de las ampolletas también, pero me dijo otra cosa en las ampolletas, no dijo que veía solamente sino que él decía, o sea, él dice que cada alma es una ampolleta y que hay diferencia en el número, en el watts, digamos, hay almas que tienen mucho más, están mucho más encendidas y otras que están menos encendidas. Entonces, y que eso se llama conciencia. La conciencia, que es conocimiento, hace encender un alma. Pero el amor, que es vibración,
es otra cosa, me dice, es distinto, porque una persona puede tener mucho conocimiento de algo, pero no necesariamente tiene amor. Y lo que uno necesita, o lo que han predicado todos, es que también tiene que incorporar el amor. Y en ese sentido, para eso cuando nos piden eleva tu vibración, es que en el fondo nos llenemos más de amor. Y eso es, y hagamos el bien, porque una de las cosas que Neville, bueno, él era, como te digo, maestro de la metafísica y sabía crear la realidad. Todo lo que le enseñó su maestro Abdullah, que además lo inició en la Cábala. Pero él finalmente, después de tanta enseñanza, que además él estaba muy enojado, no enojado, pero un poco como decepcionado de que él había dicho tantas veces cómo hacer esto y que la gente como que aún sentía él que aún estaban como aprendiendo. Porque lo que él hablaba, y que es la clave de sus enseñanzas, era que el sentimiento, la emoción de amor, digamos, el sentimiento, es lo que atrae. Es decir, tú puedes visualizar, pensar, meditar, planear, todo lo que uno quiera, pero si no está la emoción como sentida dentro, digamos, y el convencimiento, porque él decía, primero tienes que sentirlo, por eso se llama sentir es el secreto. Primero tienes que sentirlo. Claro, claro. ¿Y cómo lo sientes? A través de la visualización, del convencimiento, de la práctica, hasta que logres sentirlo, hasta que logres que, como si piensas en una bicicleta, por ponerte un ejemplo burdo, tú quieres una bicicleta, ya, entonces tienes que pensar en esa bicicleta, pero de inmediato tienes que sentir la alegría de tener la bicicleta, Claro, claro. como en automático. Entonces, eso me lo dejó muy claro, como que la gente no entendía la importancia del sentimiento en la ecuación, que era fundamental. Y lo otro que después conversamos mucho era el miedo. El miedo y cómo el miedo paralizaba la atracción de lo que uno quería, pero también no solamente paralizaba lo que uno quería, porque por último uno puede decir eso es una consecuencia de algo externo, digamos, sino que también era como el daño también te iba haciendo, o sea, como el miedo te iba haciendo mucho daño, digamos, al alma, cómo te iba enfermando, como que eran cosas que uno no veía, digamos, de uno, pero que por dentro, o cómo funcionaba el ser humano, sí iban haciendo, sí iban generando mucho daño, enfermedades de partida, Claro. y eso, como el control del miedo, me lo reafirmó muchísimo. O sea, como que habían, de hecho, tuve la fortuna de que me hiciera ejercicio, así como, ya, vamos a hacer este ejercicio. Y lo tenía que hacer. Y como yo quería seguir conversando con él, Edgardo, iba y lo hacía, me daba lo mismo si le era... uno fue bien heavy como emocionalmente, porque tenía que hacer algo con mi mamá que yo no estaba muy, o sea, como que me dio, pero dije, no me importa, lo voy a hacer igual porque quiero seguir conversando con él. Entonces, claro, me hacía hacer ejercicio y imagínate, yo decía, ¿cómo no voy a hacer el ejercicio? Además, yo sabía conscientemente que era un buen ejercicio, o sea, entendía el para qué del ejercicio, lo entendía. Entonces, era como tener un coach, pero tenías de un coach como al número uno, ¿sí? Eso era lo que yo sentía. Y claro, como te digo, esos dos conceptos de poder controlar el miedo, que era fundamental, y poder sentir un poco más desde el amor. Sí. Ese yo diría que son los grandes conceptos. Ese es súper, yo también lo había escuchado un poco, es importante como sentir, o sea, cuando tú sientes profundamente como que llevas al presente emocional lo que tú quieres realizar y después ya solo queda la materialización de eso. Pero ya el crearlo en tu imaginación, en el sentir, ya es un tremendo paso avanzado, ¿no? Sí, y la duda, lo otro era la duda, porque yo también muchas veces, bueno, uno ataja el miedo, pero a veces tiene duda, ¿no? ¿Llegará, no llegará, será así, porque se Claro, demora, no se demora? Pero sí, también dijo que la duda también era como ponerle el freno de mano a un auto. O sea, uno iba avanzando súper bien, con un poco de visualización, meditación, amor, lo que sea, y de repente tenía una duda. Y ahí como que ponía el freno. el Ya, freno. seguía avanzando, y así, y como que se iba acumulando y eso hacía que uno
avanzara, retrocediera, y después la gente ya como que tiraba la esponja, porque estamos tan acostumbrados a pensar de otra manera y a vivir de otra manera, que estas reglas que nos enseñaron muy tarde en la vida, digamos, no están incorporadas de niños. Entonces, de niño es mucho más fácil experimentar con cosas que tal vez a uno no le importan tanto, más como un juego, ¿no? Pero después, ahora, sí, sí nos importan más. De hecho, él decía que él le daba el ejercicio de la escalera a todas las personas que entraban a su clase, de las primeras cosas que hacía. No sé si tú lo ubicas, el ejercicio de la escalera. No, dale, explícalo. Ah, es maravilloso. Mira, que básicamente el ejercicio de la escalera es que la persona te tiene que imaginar una escalera, de estas que son así, bueno, yo me la imaginé de estas como de maestro, en el fondo, Claro, pero claro. puede ser una de cualquiera, uno puede subir otra escalera, da lo mismo, yo me imaginé la de maestro. Y tiene que ir poniendo un pie sobre el otro, pero tiene que efectivamente visualizar poner un pie, sentirlo, sentir cómo tú te afirmas, sentir el peso del pie, lo más vívidamente posible. Otro paso, otro, y así, hasta llegar a la cima, y después ir bajando, lo mismo. Si te da susto, tienes vértigo, como tienes que sentir el proceso completo y hacerlo por 3 días seguidos, estar todo el día como subiendo y bajando en las noches, sobre todo en las noches. Uno podía hacerlo también en las mañanas, pero en la noche antes de dormir. Y él decía que en menos de una semana uno iba a verse en una situación donde, sin tú pedirlo para nada, ibas a tener que subir a una escalera. ¿Y eso Ese es el ejercicio. qué consecuencias te trae eso? Y en el fondo tú provocas tu realidad, tú atrajiste la escalera, digamos, tú atrajiste ese evento, porque no es que tú vayas a poner una escalera, no, Lógico. no, no, tú tienes que estar muy atento, y en general no pasa cuando uno está atento, pasa justo cuando uno piensa que no va a pasar, ahí pasa la escalera que tienes que subir. Yo me acuerdo que había hecho el ejercicio de la rosa, que es otro ejercicio que también me pasó justo algo con eso, o sea, había hecho los ejercicios del, pero uno tiene que hacerlo así como jugando, como un experimento. ¿Sí? Vamos a ver si resulta, para Mm. que no ande. Y resulta, O sea, no hay duda que somos seres co-creadores. Y bajo ese punto de claro. vista, ¿qué te han dicho con las personas que tú te has conectado de lo que está sucediendo hoy día en nuestra humanidad y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Sí. Bueno, yo creo que la gente, o sea, los espíritus, no, no llamémosle Las espíritus, nuestros almas. seres queridos fallecidos, sí, nuestras Ya. almas, los seres queridos fallecidos. Bueno, primero contarte que en general, y yo esto lo supe después, los seres queridos fallecidos no hablan del futuro en general. A mí me contaron estas cosas, Neville particularmente, y que después yo corroboré con Paola y con Joaquín, porque después han pasado otras cosas que me han llevado a como entender que tengo que hacer como cosas específicas en relación a esto, como cosas que se me asignaron de antes, que yo también la encuentro un poco como medias locas, pero bueno, tengo que hacer algunas cosas, es decir, no fue fortuito como Eso. yo pensaba, Claro. que Neville me haya dicho lo que me dijo, que Paola haya respondido, y así, como que esto fue como un dominó. Y por eso me las dijeron, porque yo decía, bueno, pero que otras personas le pregunten a sus seres queridos todo esto. Y me dijeron que no, que así no funcionaba, que no era así, que no era para eso tampoco. Pero bueno, de acuerdo a lo que a mí me dijo, sobre todo maestro Neville, digamos, porque con él fue la comunicación acerca de esto, fue que sí estamos viviendo Mm. un fin de ciclo planetario, que los fines de ciclo planetarios tienen por misión em, depurar Claro. al individuo, digamos, al planeta, eh, y que en ese sentido ellos esperaban que hubiese una mayor elevación como de la vibración, de mayor bondad en el ser humano, ser mejores personas. Se Claro. estaba esperando una mayor apertura, mayor conciencia, un mayor camino hacia el bien, y que
estábamos como atrasados, como que no se está logrando la cuota. Y, y claro, yo pregunto por qué, porque yo veo que la gente es más buena que mala, siento que la gente con la que uno se rodea, bueno, hay excepciones, por supuesto, pero en general, en proporción, entonces, y me dice, bueno, que una cosa es que la gente también pueda ser buena, pero otra es que esté despierta para hacer un Exactamente. trabajo Sí, consciente hay una buena diferencia. acerca, claro, acerca de cómo ayudar en estos momentos y de cómo ayudar a otros, porque gente buena en el planeta hay, pero que deberíamos estar como más, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo dijo él? O sea, que hay que hacer un trabajo interior, que hay que hacer un trabajo interior y que esto hay que darlo a conocer a todo el mundo, hay que realmente darlo a conocer mucho, mucho, eh, que este fin de ciclo planetario involucra mucho aprendizaje, bueno, cambios geológicos también Que importantes, ya se están el dando cambio ya. climático, sí, Mm. el cambio climático, erupción de volcanes, como tú ves, eh, también, bueno, meteoritos que ahora estamos viendo con la NASA que Sí, están po. desviándolo, o sea, eso no es gratis, eso es por algo. Claro, Sí. hay algo en el ambiente, ellos saben que vienen estos cambios, pero estos cambios dicen que vienen como un aviso, no es como de la maldad como del creador, sino que son Claro, avisos. lógico. Es que no hay maldad ni bondad, yo creo que es todo neutro, pero todo tiene un sentido. Un poco lo que te está pasando a ti es por algo. Tú al principio dijiste que fue una casualidad, pero tú ya tienes claro que no fue una casualidad, sino una causalidad, tiene un sentido. Y claramente estamos en dos polos, ¿no? En un polo mucho más luminoso del desarrollo de la conciencia y un polo también oscuro que se resiste al cambio. Y eso se ve a nivel individual y a nivel colectivo y a nivel planetario. Entonces es importante lo que tú dices, eh, que digamos, no nos vamos a escapar del cambio, pero sí nos podemos escapar si es que nosotros hacemos un proceso de transformación y un cambio en nosotros, ¿no? Sí, completamente. Tenemos que aprender a alimentarnos mejor. Esa es una de las cosas que también me han dicho, o sea, lo del microondas. Lo que pasa es que uno vive inserto en este mundo, porque, claro, uno dice, bueno, si yo me voy al campo y cultivo mis cosas, pero uno está acá en la ciudad, la familia, los niños en el colegio, entonces es muy difícil salir de todo esto. Pero en el fondo lo que más han recalcado, aparte de, bueno, la alimentación los que puedan, o sea, más que la alimentación, no sé, cosas nocivas como drogas, alcohol, adicciones fuertes, claro, eso, más que, sino que es como el hincapié es ser buenas personas y servir al otro, o sea, como amor y servicio. Eso es como lo que a mí me queda claro. Es como en dos palabras. Eso es, bueno, conocimiento, es decir, conciencia, no conocimiento. Conciencia, Conciencia. amor y servicio. ¿Qué es para ti la conciencia de lo que tú has escuchado y de lo que has comprendido en ti mismo? Es el darse cuenta de lo que estamos viviendo y el para qué lo estamos viviendo. Eso de partida. O sea, entender realmente, porque ahora lo entiendo. Antes no lo sabía. Es entender que estamos acá, que primero que somos parte de algo mucho más grande y que no estamos solos. Eso de partida. Mm. Y que esto tiene todo un diseño, tiene todo así como los mandalas, como ese mandala que está Mm. detrás tuyo, es todo, toda la vida es diseñada. Toda la vida tiene un propósito, todo tiene un ciclo, todo está perfectamente diseñado. Imagínate, Edgardo, que el planeta Tierra es bellísimo, pero es maravilloso, es precioso. Y todo está súper diseñado. Esto podría haber sido un caos, podría haber sido el planeta más feo del mundo, completamente y poco armónico. Imagínate algo horroroso, pero este planeta es de una belleza incomparable. Y por lo que yo he sabido, realmente es bastante único en su belleza y biodiversidad. O sea, no todos los planetas, según lo que me han dicho a mí, se ven como este planeta. O sea, con razón lo quieren, porque aquí hay de todo y el agua es maravillosa y, o sea, yo encuentro que la belleza del planeta Tierra es preciosa. Imagínate todo lo que hemos hecho eh, Sí. en Ahora, contra de nuestro planeta. tú, Francisca,
como buena comunicadora, yo creo que también te has dado cuenta que en el fondo también estamos muy dormidos, ¿no? O sea, funcionamos en forma muy mecánica, automática, por los medios de comunicación también, por las películas y por la forma de vivir tan acelerado, lo que te pasó con Paula, ¿no? Eh, que ella misma dijo ya desde otro plano la importancia de salir, digamos, de ese sueño, ¿no? ¿Cómo tú has podido ver y conversar eso? Bueno, en las continuas comunicaciones que he tenido con el maestro Neville, porque ha sido muchísimas y muy largas, donde yo tomo notas y como un estudiante, las de con Paola y Joaquín vienen un poco a corroborar ciertas cosas, digamos, que yo he preguntado. Sí, pues estamos, al parecer, fuerzas oscuras, y que no quiero entrar en historia cósmica, pero voy a seguir estudiando esa historia para darla a conocer. Sí hay fuerzas oscuras en este planeta, efectivamente, y esas fuerzas oscuras se materializaron y se materializan, por lo que yo he ido sabiendo con esto, en todo lo malo, todo el caos, en el poder, donde hay luchas de poder, donde hay caos, donde hay guerra, donde hay odio, donde todo lo malo también es producto, claro, nosotros tenemos la oscuridad dentro nuestro y se exterioriza, pero también hay fuerzas externas, así como en el astral hay buenos y malos, también esas fuerzas atacan nos atacan a nosotros también. Y yo eso no era algo que yo tenía como asimilado, digamos. O sea, yo sabía que había malos espíritus y todo, pero hasta que no lo viví en carne propia, realmente no lo creía, porque yo sí he tenido varias experiencias, pero la última fue hace ahora poco y la pude solucionar, no con un mal Experiencias espíritu, no lo recomiendo. experiencias de en bajo astral, digamos, ataques psíquicos, cosas así. Bueno, más bien físico, porque en Físico. este caso, claro, como yo estoy permanentemente en conversaciones o en comunicaciones, claro, si uno se descuida o no está vibrando súper alto o quizás alguien estaba ahí atento, claro, entonces ahora hace poquito me pasó que había bueno, un espíritu malo, pongámosle así. Y yo me pude dar cuenta porque tengo un perrito chico y el perrito chico ladraba a la esquina y ladraba y después veía como se movía la cabeza, o sea, y básicamente ya los espíritus se comunican generalmente a través del agua. Por lo menos a mí me ha pasado así. Entonces la ducha se me prendía en la noche. Entonces ya yo dije, ya, basta. Y de hecho, no solamente se me prendía, sino que cuando yo iba al baño, la ducha se apagaba delante mío. Entonces ya dije, no, esto es demasiado, yo tengo que hacer algo y pude sacarlo con un chamán panameño y con un sacerdote. Wow, Pero da susto, sí. sí. Sí, pero como te digo, esto no pasa, si uno conversa con un ser querido fallecido, no pasa porque el amor del ser querido y el amor de uno te blindan. Pero a veces, cuando no estás conversando con un ser querido, o sea, yo a Neville lo quiero mucho, pero tal vez fueron tantas las comunicaciones que uno abre un portal y a veces no, Mm. quizá al abrir ese portal uno tiene que ser más cuidadoso. Claro, o sea, lo que estoy diciendo en el fondo que estos temas que claramente hay otros seres, hay otras dimensiones, hay hay un mundo invisible, pero mucho más amplio que el mundo material que nosotros vemos, eso no hay duda. Pero que hay que tener ojo, digamos, de no involucrarse solamente en ese mundo invisible y olvidarse de lo que somos en la materia, ¿no? Totalmente. Y hacerlo con mucho cuidado, como te digo, cuando es una cosa puntual con un ser querido y uno va a sanar heridas y ayudarse, ningún problema, claro. En mi caso, yo lo hice mucho con Neville y aprendí muchísimo, pero como te digo, uno tiene que tener cuidado y protegerse. Y ahora aprendí a protegerme. Y eso mismo yo te iba a preguntar que para las personas que nos pueden estar viendo, escuchando, ¿cómo si sienten que están de alguna forma con ataques psíquicos, Sí, qué hacer? ¿Cómo protegerse también? sí. ¿Qué hacer para Mira, limpiarse y cómo protegerse? sí.
Sí, qué bueno que me preguntes porque es súper importante. A mí me dieron esta receta una persona muy querida que apareció así en mi vida, así como de sorpresa. Y la receta es la siguiente, por lo menos a mí me ha dejado dormir tranquila y uno se tiene que aferrar a cosas, ¿no? Porque es importante. Es agua bendita y mirra, en aceite de mirra. Entonces, con el agua bendita uno parte echándosela acá en la frente, un poquito, ¿no? Es como mojándose. Yo hago la señal de la cruz porque como creo en Dios y así que aprovecho de hacerlo. Entonces, en la frente, después en la nuca, después en el pecho, en el corazón, digamos, después en la palma de una mano, en la palma de la otra y alrededor del ombligo. Y lo del ombligo tiene una razón muy clara, es porque nuestro cordón umbilical, la vida, venía desde ahí, no es cierto, no, nos dieron la vida, entonces por eso tiene que ser alrededor del ombligo. Lo mismo con el aceite de mirra. La frente, la nuca, en el pecho, palma derecha o izquierda y en el ombligo. Yo lo hago rezando 3 Padre Nuestro y 3 Ave María. Y esta persona en la que confío mucho me dio el Padre Nuestro en arameo también, que era la lengua de Jesús, por si uno necesita más ayuda. Entonces uno lo tiene que hacer esto por 22 días seguidos. Ahora, no sé, también en mi sensación, mi impresión, que también depende de cada uno, ¿no? Porque son creencias que de alguna forma uno se aferra a esas creencias y de tanto creerlas, las co-creas y te sirven para protección. Pero, Lo pero que sirva. O lo que sea, sí. si a uno le sirve eso, también uno no tiene que ser cristiano, católico para protegerse. Uno puede llamar a lo que uno necesite para sentirse bien. No, no es, Y, a mí me lo dieron, como te digo, de esta manera, y con esta receta. con lo que has vivido, Francisca, ¿no sientes un poco que en fondo la verdad es una sola, digamos que es una creación, estamos todos jugando aquí en esta creación y en esta experiencia material, y que por lo tanto nosotros tenemos nuestro Dios interno, que somos esa chispa divina que es parte de la creación y que a medida que vamos experimentando, vamos haciendo crecer esa chispa divina? ¿No te ha llegado por lo menos? Totalmente. Sí, Sí, lo que tú dices, o sea, nosotros tenemos vidas, ¿no es cierto? Bueno, yo creo en la reencarnación, no sé sí, si tú has por supuesto. podido ver tus vidas pasadas y has tenido esa información de tus vidas pasadas, No, yo no la he pero tenido, sí. ¿no? No. Mm, es bien interesante, ¿eh? Si puedes tener una regresión con un hipnoterapeuta de confianza, yo te la recomiendo, es bien interesante. Yo tuve mi primera regresión sin saber nada de esto a los 20 años y no sabía nada, caí así como de casualidad, de nuevo, por accidente, digo yo, a un lugar y pude ver 2 vidas pasadas mías así, pero de inmediato. Em, Sí, como tú lo dices, nosotros como almas tenemos un proceso evolutivo en una era. En una era, esto lo voy a explicar después como más en detalle en alguna entrevista, pero tenemos, tenemos como en este, es que no es un juego evolutivo, pero pongámoslo en este proceso evolutivo, tenemos 108 vidas. Después te puedo explicar más largo en otra entrevista Dentro de por una qué era que son 108. son 2200 años, 2300 años, ¿no? Por ahí. Claro, pero en una era tenemos de 108 vidas. Entonces, eh, tú pasas con una vida y pasas por la siguiente y se supone que uno tiene que ir avanzando. Entonces, mientras uno va avanzando, eh, debe ir, por supuesto, poniéndose, o sea, siendo mejor persona, ¿no? Trabajando las cosas que no hizo bien en la anterior para Claro. poder trabajarla mejor en la siguiente y así, ¿no es cierto? Entonces, ese como trabajo muchas veces no se logra de manera completa, pues entonces tú retrocedes y avanzas, pero se supone que uno al tener más conciencia debiera ir avanzando más. Y ya nosotros ahora debiéramos estar en las últimas vidas de nuestra vida porque estamos al final del ciclo. Mm.
Ahora eso tiene que ver también con el desarrollo de conciencia y con las dimensiones, porque lo que se habla que estamos en la tercera dimensión que tiene un cierto nivel de conciencia y frecuencia vibratoria y que la transformación de esta era es hacia un ciclo de quinta dimensión. Por eso la importancia de prepararse para esa quinta dimensión o quedarse en esa tercera dimensión, ¿no? Totalmente, y por eso que yo te digo que estamos en las últimas vidas, porque ya Mm. no hay más tiempo y al menos yo creo que yo estoy en la última mía, y por lo menos yo no sé, de manera inconsciente yo decía, acá no vuelvo. Yo decía así como que a veces como se me salía sin saber nada de esto, como que decía yo prefiero no volver. Y entonces por eso con mayor razón hay que hacer el esfuerzo en esta vida, o sea, como que en este momento, digamos, porque es poco probable que podamos tener una nueva oportunidad acá, ya que nos queda una o tal vez a algunos les queda una más. Claro. Bueno, muchas personas ya definen fechas y todo de, de los grandes golpes que uno puede tener y también de las grandes subidas. Por eso sí, es importante desarrollar más conciencia. ¿Y por qué crees que todo esto te ha pasado a ti? Ahí viene lo extraño, ¿ah? Porque como yo pensaba que era solo casualidad, pero ya la última comunicación que tuve con una persona hace 2 semanas nomás, hace muy poquito. Después de Neville. Claro, claro. Yo después de Neville, cuando me pasó lo que cuando me pasó el asunto de este ataque psíquico, más bien físico, yo dije, yo voy a dejar todo esto, estas comunicaciones con el querido maestro y con cualquier cosa. O sea, yo estoy ya como que no, dije yo me dio susto y además que estoy haciendo, estoy puro perdiendo el tiempo porque le metía harto esfuerzo y leía bastante, estudiaba, o sea, para mí era como que no quise hacerlo más. Y además yo había dado otras entrevistas y me llamaban muchísimo, me preguntaban de todo, entonces como que al final como que me sentía un poco agobiada, la verdad. Sí, pues. Y iba manejando, ya te lo voy a contar, ya que estamos, Edgardo, en esto, mejor ya no Dale. tengo, ya, voy a tener que contar. Entonces, y yo estaba manejando en el auto y estaba llevando a mi hijo, lo dejé en el preuniversitario, en esa estaba, imagínate, y después pensando, ya, bueno, esto lo dejo hasta aquí, yo no voy a seguir, pero pensando para mí, pues si estaba dejando al niño ahí. Y en ese minuto, cuando el niño se baja, yo termino de pensar que no, esto no lo voy a seguir, me llega un WhatsApp súper críptico. A mí me escribe todo el mundo, o sea, me escribe en correo, me escribe en WhatsApp, me escriben todo. Pero este correo era muy extraño, este WhatsApp. Y decía, yo todavía lo encuentro delirante, Edgardo, todavía como que no me la creo mucho, pero decía algo así como, Francisca, me llamó tanto, no debes abandonar la misión. Y yo así, tuve que parar el auto, porque fue demasiado grande la impresión. Entonces me dice, sí, o sea, me dice, yo soy tanto, tanto, yo te puedo contestar todas las preguntas. Yo estaba pensando en dejar al maestro. Te puedo contar todas las preguntas que tú tengas acerca del qué, el cómo, el cuándo, y todo lo que tú necesites saber, pero por favor no abandones la misión. Entonces yo ahí seguía ahí pensando, chuta, ¿qué hago? Si le contesto o no le contesto a esta persona, digamos. Y me dice, te llamo por teléfono. Y yo digo, no, ahí me dio susto. Por favor, dime lo que me tengas que decir de manera como Virtual. explícita, claro, escríbemelo. Y me dicen dos cosas. Primero, no abandones la misión, yo estoy aquí para ayudarte. Y segundo, tienes que cuidar tu cuerpo físico de ataques de espíritus malignos. Me dice eso y yo venía viviendo recién esto otro que nadie sabía, ni mi familia, nadie lo había mantenido absolutamente oculto y, y ahí me dije ya, llamé a la persona, me explicó un poco quién era y qué es lo que tenía que hacer y me dijo que tomara una decisión, si iba a creer o no iba a creer y que teníamos que hacer cosas. ¿Y te resonó Partiendo por, te resonó esa persona? claro, claro, porque yo había pedido una señal hacía tiempo.
Porque yo decía, yo no creo en esto, o sea, creo que es una exageración, no creo que vaya a pasar. Y decía, no, o sea, y cuando ya pasó lo que yo te conté del espíritu y tuve que llamar al cura, yo decía, no, o sea, ya, esto no es para mí, eh, me mandan a esta persona de la nada, así de la, no tenía cómo saber las cosas que yo estaba pasando. ¿Y cuál es tu misión? Bueno, primero me dijo que tenía que dar a conocer todo esto, esta información, lo que yo te estoy contando a ti, que nada fue fortuito, que por algo pasaron todos estos eventos de esa manera, que para mí era completamente algo accidental. eh, y que no, y que tengo que darlos a conocer, que tengo que investigar mucho más acerca de esto y seguir dándolos a conocer, preparar a la gente. eh, los que están despiertos me dijeron tan despiertos porque yo decía, yo tengo familia, tengo amigos, no le he contado a nadie, si esto es muy loco. No, y que tengo que hacer ciertas cosas en ese sentido, pero ya así como de manera decidida, o sea, como créete esto y hazlo o te dejamos en libertad, no te preocupes. Convicción. Claro, con convicción. Y bueno, lo pensé harto. No creas que ha sido fácil, no fue fácil para nada, porque yo tengo un prestigio, soy una persona que está súper expuesta. Imagínate andar repitiendo todo esto por todos lados. Una cosa es decírselo a personas que creen algo parecido en canales como más de nicho, y otra cosa es tener que empezar a decirlo ya más, como de manera más masiva. Pero dije, después pensé, chuta, si esta es la misión que tengo en mi vida y la estoy perdiendo, o sea, como que estoy negándome por una cosa como de vergüenza o de incredulidad, y esto es realmente, y si esto pasa, bueno, como te digo, fue mucho que me di vuelta hasta que dije, ya, lo voy a hacer y en eso estamos. Y esto pasó, te digo, Edgardo, hace 2 semanas, recién. Mm. No, es una gran responsabilidad, pero quizás, bueno, para todas las personas, ojo que sin duda estamos viviendo una época muy heavy, digamos, de transformación intensa, con lleno de cambios de era, eh, también solar, etcétera. Entonces, es importante, de acuerdo a todo lo que tú has aprendido también con Neville Goddard, que viviremos en positivo, ¿eh? Porque somos co-creadores. Eso lo dice mucho Emilio Carrillo también, que en el fondo y otros también, que uno es en lo que vibra, en lo que va creando, que finalmente somos dioses también. Entonces, quizás podría ser un mensaje bajo ese punto de vista positivo de que no nos metamos en el mío, ya lo dijiste un poco al inicio, porque van a pasar cosas más fuertes, eso no va a haber duda, porque ya se está viendo. O sea, el sistema está absolutamente agotado en todas sus áreas, en el área ecológica, medioambiental, política, en el área de la salud, en el área alimenticia, etcétera, etcétera. Es decir, se tiene que crear un mundo nuevo, ¿no? Y eso requiere también limpieza y destrucción, tal como tú decías. Sí, ojalá que no sea muy fuerte nomás y Claro, que la mayor cantidad de gente, como dices tú, esté despierta y no solamente despierta, sino que con ganas de hacer la pega, pues el claro. trabajo porque eso es lo importante, porque yo veo también que hay mucha gente despierta, es que como te digo, como ha sido todo esto tan rápido, digamos, que me ha pasado, que he tenido que como aprender y mirar todo lo que está ocurriendo, veo que hay como gente muy despierta, pero más que nada que necesita mucha información, o sea, como que es información por información. Mm. La mayoría de la gente que está en estos canales quieren evolucionar, y eso es maravilloso porque sinceramente, así igual que tú, están preocupados de eso, quieren hacerlo mejor. Claro. Pero hay otra gente que son mucho menos, pero que solamente quieren información y que es como un poco entre curiosidad y morbo, así Sí, pues. como, es como y yo creo que esa parte eh, tienen que tomar una como decisión como tomé yo. O crees o no crees, o te pegas el salto o no, porque uno al principio está de curioso, o sea, como que, si a mí también me pasó al principio, está de curioso, está viendo serás así, y como que está investigando, pero hay otros que yo siento que no, que solo quieren datos,
solo quieren saber como el dato, así como ya, ¿dónde va a pasar este evento? Claro. Aquí. Y Bueno, eso no es así. y hay otros que no quieren saber nada. De hecho, Sí, se habla de varias clasificaciones, las plantea también Emilio Carrillo. Una de los que no quieren saber nada dicen que todos son los escépticos absolutos y que todo es chanta, todo es una mentira. Lo segundo, un poco lo que tú estás planteando, los que quieren mucha información nomás, pero mucha información al final nos puede hacer mal también, porque si se usa tipo New Age, así como para utilizarlas para el poder, no funciona. Una tercera clasificación también se habla de las que están muy metidos en las teorías conspirativas. Entonces están viviendo de eso, ¿no? De esa información conspirativa y de una forma se alimentan de eso, pero eso no es desarrollo de conciencia, ¿no? Una cuarta clasificación es los que ya están algo con desarrollo de conciencia, entran pero salen, entran pero salen. Como que falta un poquito ahí más de constancia y perseverancia. Y una quinta clasificación es los que ya están más que convencidos, digamos, con convicción y están dispuestos a hacer un aporte, digamos, a esta nueva humanidad que está emergiendo. Con lo mejor que uno tiene, no hay nada espectacular, sino con el don, el talento que uno pueda tener. Pero también un tema de resonancia, ahí uno, tal como yo creo que tú lo has escuchado también con los seres que te has conectado, que uno no puede cambiar a nadie, digamos, uno puede influir con la propia vibración de uno, ¿no? totalmente. Por eso para mí ha sido una sorpresa enorme porque yo era la que estaba en la cuarta dinámica. Salía y entraba a lo largo de toda mi vida. No creas que acá nomás, sino que viéndome las vidas pasadas, haciendo algunas terapias espirituales muy bonitas, pero como que ahí iba y venía. Pero claro, cuando empecé a dar algunas de estas charlas y conferencias, claro, había mucha gente que me decía, resueno contigo. Y yo decía, va, como que ahí le tomé el peso, como recién, no antes. Entonces, lo que tú dices es verdad, en el fondo es como uno se va a comprometer, cree en esto o no se va a hacer. Porque Claro, también es válido decir, sabes que no voy a hacer todo el trabajo, prefiero vivir como estoy. claro, También lógico, puede ser. por supuesto, por supuesto. Ahora, lo que pasa es que, bueno, me parece que lo decía Jesús, también otros, que en el fondo ser tibio no tiene mucho sentido. Porque el tibio no es ni chicha ni limonada, como se dice acá en Chile. Está ahí en un camino que entonces hay que jugársela de alguna otra forma. Hay que jugársela y bueno, en ese juego también uno se va a caer, es parte de la vida también, tener caída todo. Tú te la estás jugando y tal como tú dices, está apareciendo una Francisca distinta, que me imagino en tu familia, quizás en tu entorno de trabajo, todo te deben decir, está media loquita esta niña. Sí, o sea, ha ido de a poco, Edgardo, por Ya, suerte, de a poquito, así como mi familia, muy nuclear, algún amigo por aquí, toda la parentela de la Paola me ha llamado, pero me han agradecido, sí, yo también dije, uy, sí, me han agradecido porque bueno, yo quería ayudar nomás, eso es lo que quería. Así que, entonces, en ese caso sí se ha filtrado mucho, sobre todo en Argentina. Espero que todavía piensen que estoy cuerda y todo, porque yo sigo súper haciendo cuerdo, mis cosas. por Claro, yo supuesto. sigo haciendo lo mío, mi historia. Pero así con la misma honestidad que te lo estoy diciendo a ti, no, yo exponerme no gano nada, es decir, yo no tendría por qué mentir para estar haciendo esto, no lo necesito. No lo necesito para nada, al revés, me puede traer repercusiones negativas, pero ya cuando aparecía esta última persona que te dije, este último maestro, porque hasta ahora yo ya lo llamo maestro, y me dice todo eso, ya para mí dije, ya, que me iba a decidir de una vez por todas y como que realmente hacer lo que me diga, o sea, difundirlo, de preparar lo que tenga que preparar y lo que me vayan diciendo. Cuando conversamos la otra vez, yo te he hecho una pregunta que tú dijiste que la ibas a consultar a tu maestro también, Ujú. que es la duda que yo siempre he tenido. Puede ser que va a seguir siendo dudas, pero respecto a las almas, eh, y uno como cuando muere físicamente, ya mi hijo quizás se puede conectar conmigo, con mi alma y me puede preguntar, pero yo en un momento dado reencarno seguramente acá a este planeta o qué sé yo, a otro lado. Eh,
Entonces, acá se habla siempre de la conexión con las almas de los familias. Pero Sí. ¿qué pasa si esa alma ya encarnó nuevamente? Ah, So- sí, sí lo pregunté, sí. No, me dijeron que no, si ya había reencarnado, no iba a aparecer contigo, o sea, no iba a haber silencio desde el otro lado, no iba a aparecer. no te iba a poder Nunca me ha conectar. tocado, Ya. sí, nunca ibas a poder conectar, pero a mí nunca me ha pasado una cosa así, en todas las cosas que yo he visto, nunca me ha pasado. Pero claro, de repente puede darse de que un alma de un ser querido no quiera aparecer, puede ser. Sí. Bueno, y lo que dicen algunos también personas y libros es que se supone que uno encarna en el tiempo nuestro, digamos, lineal, más o menos después de 30, 40, se habla hasta de 70 años después. Así que igual es un Sí, no buen es tiempo. No, automático, no, claro, no, no es de inmediato, no, no. por lo mismo que tú planteas antes, el hospital de almas, hay todo un Sí. proceso en el no tiempo, de alguna forma, en otra dimensión. Claro, aunque tal vez ahora que ya estamos en los últimos tiempos, tal vez ahora quieran, tal vez alguien que tenga un accidente, tal vez Quiere volver quiera de rápido. inmediato, claro, volver rápido para poder solucionar algunas cosas antes. Tal vez, yo no lo, eso no lo he preguntado realmente si, o sea, es que depende de cada alma. Una de las cosas que aprendí que yo la tenía completamente equivocada era que yo decía, bueno, pero si uno decide todo, ¿no es cierto? Uno co-crea, uno decide qué vida va a vivir, qué padres va a tener, qué todo. Yo pensaba Claro, que era uno la más como proactiva y me decían que no, que era un poco más guiado el asunto, o sea, dependía más de tu guía el que te toca como claro, acompañante, que era como más propuesto. Te proponían más cosas de las que uno en realidad proponía. No era, yo pensé que era completamente proactivo, pero también hay cosas que a ti te proponen, como de vuelta. O sea, claro. uno propone y ellos también te proponen mucho, como te recomendamos esto. Así como cuando uno le dice a un hijo, no, a mí me tinca que tú estudies, no sé, ingeniería. No, pero papá, yo quiero estudiar diseño. No, entonces ahí va uno como proponiendo. Claro que hay bastante propuesta del otro lado también. No es que nos dejen tan así No, libres también. por supuesto, hay guías, hay de todo, pues, hay ángeles, ángeles guías, ángeles guardianes, de todo. Ángeles guerreros, eso lo supe ahora. Claro, entonces a mí me habían propuesto, entre comillas, empezar a difundir todo esto. Mm. Me lo habían propuesto bastante. Entonces ya como que al final yo ya Bueno, tomé una decisión y dije que sí. ahora sí, también se transmite, yo lo siento así también, es que uno en la vida se tiene que ir completando. Es decir, de alguna forma uno tiene que ir cubriendo aspectos que en otras experiencias no las has podido cubrir y que son aspectos limitantes. Es decir, si yo he sido soberbio muchas veces ya, y sí, capaz que siga repitiendo la soberbia, pero y si no, la enfrento ya y me vaya a tener experiencia respecto a la soberbia Sí. que me duelan, ¿no? Que pueda haber finalmente que estoy ahí pecando por la soberbia. Totalmente, y generalmente por lo que he ido aprendiendo es increchento, o sea, como que al Claro, principio es más suave, después más sí. fuerte, Y tiene hasta que lógica eso, ya, sí, sí, tiene eso lógica. es Por verdad. eso todos a mirarse, para ir cerrando, todos a mirarse también y cuáles son los aspectos más limitantes en la vida y trabajárselos, ¿no? Así es, sí, totalmente. Es como, nos queda poco tiempo, mejor dejemos ese como mensaje, nos Mensaje. queda poco tiempo para mejorar como persona. Mm, mm. Bueno, dedícale las últimas palabras. Ya algo dijiste que nos queda poco tiempo, que hay que dejar de estar pajareando, pero algo más que quieras transmitirle a tantas personas que te están viendo y escuchando. Bueno, la convicción personal de que el ser humano es bueno, eso quiero dejarlo, pero es una convicción personal mía, digamos, yo realmente lo siento así. Y también la convicción de que este es un planeta hermosísimo, que vale la pena vivir en él. Y en ese sentido vale la pena también nosotros que estamos un poco más conscientes, no voy a decir full conscientes, pero pongámosle una bonita palabra como guerreros de la luz, para hacerlo muy poético, poder expandir esa luz
y pelear contra la oscuridad, porque ahora la oscuridad está más presente que nunca para quedarse con este planeta. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que ser valientes y tener convicción, como dices tú. Una convicción que a mí, debo decir, me faltaba hasta hace poco. Y bueno, y hay que tomar una decisión. Yo creo que cada persona, mis palabras finales son que cada persona tome la decisión cómo quiere vivir y en qué mundo quiere. Eso es como lo más importante. Y si esa decisión es que quiere vivir en un mejor mundo, en un mundo más pacífico, más armónico, más luminoso, y él sintiéndose más tranquilo, más en paz y teniendo más amor por él y por el prójimo, entonces tiene que hacer la pega, no puede no hacerla. No es gratis. No es gratis, nada es gratis en el universo. Y para ser positivo, yo diría que la oscuridad tenemos que dar más luz. La oscuridad se ilumina, en el fondo. Entonces, más que preocuparnos como de lo mismo que preocuparse del ego. El ego siempre va a estar, pero tenemos que equilibrarlo. Tenemos que nosotros generar conciencia, un poco lo que tú lo dijiste antes, también el darse cuenta de lo que somos, el darse cuenta cómo funcionamos y ir abriendo de a poquito los ojos. Y ahí con eso la oscuridad también va a ir desapareciendo. Harto que hacer y bueno, este mundo y este universo y todo es un gran misterio, ¿no? Sí, lo sabremos cuando estemos en el otro lado. Cuando estemos en el más allá, vamos a saberlo todo. Esa es mi esperanza. Y además vamos a vivir más tranquilos. Sí. Sí, bueno, muchas gracias por todo, te felicito por tu valentía Gracias, también Edgardo. de enfrentarte aquí a la comunidad, a todos con tu propia verdad y bueno, y a todos también, cada uno resuena en lo suyo, nadie es Y dueño de lo que también, dice. ¿Mm? también te dejo mi correo, no sé si lo vas a poner abajo o en Sí, alguna sí, parte, porque a mí me gusta mucho que la gente me escriba, me cuente sus problemas y si yo puedo ayudar, yo ayudo, no tengo ningún problema en hacerlo o en dirigirlo a donde tenga que ir. Es Fran de Francisca, Fran Fuensalida con Z, Moure, M-O-U-R, @yahoo.com. Si quieres, después yo te lo paso por WhatsApp y ahí lo dejas en tú, ahí, porque tú ahí que me escriban no hay contestas todo. problema. Sí, yo contesto todo, claro, hay algunos, la mayoría de los correos son maravillosos, hay algunos que son un poco más impertinentes, pero la mayoría quiere ayudar, como te digo. Y ahí también me pueden seguir en las redes sociales, en Talleres Alma Mística, Alma Mística con K, yo ahí te lo paso. Y ahí sale todo lo que estoy haciendo, en el Instagram sale todo. Muchas cosas. Sí, es que ahora también tengo que hacer el trabajo yo, no es Sí, pues, también, harto así trabajo. es. Sí, aparte de mi trabajo, tengo que hacer todo este trabajo, así que estoy haciendo talleres, difundiendo cosas, muchas cosas. Hay uno de mediunidad ahora. Ah, bueno, y este que estoy preparando, que es justo para el tema que estamos hablando, que se llama Los Herederos de la Tierra, que es todo un taller con la información de mis maestros en servicio a este tiempo que estamos viviendo. Qué bonito, Sí, bonito. sí, súper bonito, Los, sí, los herederos de la Tierra. de la tierra. Herederos. Sí, sí. Sí, pues, Hay una masterclass ahora, el 25, y después el taller empieza el 5. Pero yo te mando toda la información acá por WhatsApp. vale, ningún problema. Y bueno, Sí. lo que estaba diciendo es que cada uno es dueño de su propia verdad y cada uno resuena. Está aquí, hay más información para que uno profundice, pero uno tiene que hacer el trabajo con uno mismo. Así que mucho éxito para cada uno y para que les vaya muy bien en su desarrollo de conciencia y en este proceso tan intenso que estamos viviendo. Muchas gracias, Francisca. Un abrazo Gracias, grande. Edgardo. Y Gracias a gracias, ti por invitarme. no, pues nada, al contrario. Gracias, amiga, amigo. Un abrazo grande también. Chao, chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal.
resonando con el alma.